electrónico de motores que se utiliza para diversas operaciones en los vehículos automóviles. Ahora vamos a hacerle una demostración práctica de las detecciones de averías que se obtiene con la máquina. Hemos elegido este tipo de motor porque, siendo uno de los más sencillos y accesibles de sus accesorios, podremos hacer las comprobaciones lo más claramente posible, como son, por ejemplo, Delco, la bobina, la batería, la dinamo y todo el sistema de cables de bujía en sus cilindros. Conexionado. Para conectar la máquina, del tablero sale una torcha de cables en las cuales vienen, una de ellas que vienen 3 pinzas. Esa es la que cogeremos. La pinza roja, la pinza azul y la pinza negra, que salen de la misma torcha del panel del aparato. La pinza roja deberá ir siempre conectado en el positivo de la batería. La pinza negra deberá siempre ir conectada al chasis del vehículo. Repito bien, al chasis del vehículo. No deberá nunca conectarse al bloque de motor ni tampoco al negativo de la batería, porque nos dejaríamos una de las primeras pruebas por hacer. Que esta prueba tiene mucho que ver con los encendidos electrónicos, integrales y con los reguladores electrónicos que vienen incorporados en los alternadores modernos, que es la prueba de masas. La pinza azul, para la primera comprobación, la de masas, irá siempre conectada en la masa de motor. En este caso será esta. Cuando nosotros hayamos hecho esta conexión, verán ustedes como ahora en el panel de la máquina se enciende una luz verde en donde pone conexionado, que a continuación les presentamos. En el caso de haberla conectado correctamente, como en el plano anterior lo hemos indicado, la luz que se le encenderá es esta, en el cual pone bien y es de color verde. En el caso de que usted se haya equivocado en la conexión y haya conectado la pinza negra en el positivo de la batería y la pinza roja en el chasis, se le encenderá esta, que es de color rojo. Esta última, si se enciende, usted deberá volver a conectarlo bien, que se le encenderá otra vez la de bien, para que las lecturas sean correctas. Aquí, en este plano, como que para filmar estas instrucciones no se pueden ver el destello de dichas luces por los focos que enfocan la máquina, pero ya les explico que debe de encenderse este en bien conexionado y este en mal conexionado. Esto no son lámparas, son LEDs y el consumo es mínimo. Una vez la conexión hecha y la luz esté en verde, de bien, pasaremos a conectar el resto de la máquina. En el caso anterior de que se haya conectado mal la máquina, no padezcan ustedes porque la máquina viene protegida contra sistemas de inversión de polaridad. Una vez, hecha la conexión, se deberá dar a este interruptor hacia arriba y se volverá a encender otro piloto en verde que hay aquí, que quiere decir que la máquina está conectada. Hacia arriba el botón está conectada,
la luz encendida. Una vez conectada la máquina, deberá haber de estos 7 botones, siempre tiene que haber uno conectado. Una vez pulse usted un botón u otro, verá usted como en el instrumento se le encenderá un piloto u otro, pero siempre correspondiendo al botón que usted ha pulsado. Por ejemplo, si usted pulsa el botón de amperímetro, se le encenderá el piloto de amperímetro y, naturalmente, este piloto le indica que ha de trabajar en esta escala. Si pulsa usted el de voltímetro, se le encenderá este otro piloto y le indicará que usted está trabajando en esta escala. Las demás no cuentan. Una vez explicado esto, ya pasamos a la acción de la primera prueba. Primera prueba: comprobación de masas de motor. Para ello, pulsaremos el botón de puntos de resistencia. Se encenderá este piloto, que es el inferior, y nos situaremos en la escala inferior del instrumento. Para hacer dicha prueba, deberemos accionar el motor de arranque sin que el vehículo se pueda poner en marcha, ya que, como ustedes verán próximamente, habremos desconectado el cable de la bobina para que el motor no se ponga en marcha. Entonces, la lectura, al accionar el motor de arranque, la correctísima sería que la aguja marcara 0, tal como está aquí. Si al accionar el motor de arranque la aguja se mueve, pero está dentro de la zona verde, también está bien, puesto que todas las cosas tienen una tolerancia. Pero si la aguja ya empieza a desplazarse hacia el amarillo o se pone dentro del blanco, está fallando de masas. A presente vamos a hacer la prueba práctica. Para que no arranque el vehículo, desconectaré el terminal de entrada de corriente, o bien también pueden desconectar el de salida a platinos, pero en este caso, como que tiene un terminal Faston, desconectaré este para que el vehículo no pueda en ningún caso arrancar al hacer la prueba. Ahora, como hemos explicado, vamos a accionar el motor de arranque y fíjense ustedes en el desplazamiento de la aguja en la escala inferior, porque estamos en la comprobación de masas. Primera vez. Para cerciorarme y asegurarme, voy a darle una segunda vez. Con lo que la aguja, al no salir de la zona verde, me indica que tengo unas masas en perfectas condiciones en este vehículo. En el caso de que al dar el motor de arranque la aguja se haya situado en el amarillo o hacia la escala blanca, quiere decir que falla de masa. Para detectar de dónde viene, tendremos que hacer la operación siguiente. Todos los talleres de automóviles acostumbran a tener unos cables de emergencia. Estos cables de emergencia se requiere que sean de cobre, para que no haya mucha caída de tensión. Entonces, si ha marcado mal, lo primero que debe hacerse es conectar una en masa de motor y la otra en el chasis. Asegúrese de que la comprobación, la sujeción sea lo suficientemente fuerte para hacer un buen contacto. Una vez hecha esta conexión, accionaremos de nuevo el motor de arranque y si la aguja que antes hemos supuestamente indicado de que marcaba el amarillo o el blanco, ahora marca dentro de la zona normal, quiere decir que la avería
está en el puente este que hemos hecho en el motor, en la afirmación anterior, que está en la trenza de masa de motor a chasis. Pero si continúa, después de haber hecho esta conexión, marcando mal, deberemos coger, como verán ustedes en la próxima proyección, deberemos de coger el otro cable que nos queda de los cables de emergencia y lo colocaremos desde masa de motor al mismo negativo de la batería. Como ya le hemos indicado en la afirmación anterior, con los otros cables de emergencia, en el caso de que continuara marcando mal, pues debemos hacer el puente entre masa de motor y el negativo de batería. Y ahí tiene que marcar bien. Una vez hecha la primera comprobación, y antes de pasar a la segunda, deberemos de volver a conectar el terminal Faston que habíamos desconectado de la bobina para que no arrancara el vehículo en su sitio. Y la pinza azul que teníamos en masa de motor ya irá a su lugar de origen, que de ahí ya no se tendrá que mover, que es a la salida de bobina en el cable de platinos. Segunda prueba. Para esta segunda prueba la vamos a comprobar, y es la última que se hace con el motor parado, vamos a comprobar la batería y el motor de arranque. Para ello, pulsaré el botón en donde viene dibujado la batería y el motor de arranque, y donde pone prueba de arranque. Automáticamente se me enciende este piloto indicándome que estoy trabajando en esta escala verde. Esta escala verde funciona de la siguiente manera. Cuando he pulsado el botón ya a través de la máquina le damos negativo a los platinos, con lo que el vehículo no se podrá poner en marcha. Esto nos servirá para accionar varias veces el motor de arranque, y la aguja no deberá nunca descender de la zona amarilla de esta escala. Tanto la primera como la segunda vez o tercera que le demos al motor de arranque, deberá esta aguja situarse dentro del amarillo, que indicará que la batería y el motor de arranque están en perfectas condiciones. Si viéramos que al accionar el motor de arranque la aguja desciende por debajo del amarillo, tendremos que fijarnos muy bien en lo que hace la aguja. Si vemos que cada vez que le damos al motor de arranque cada vez desciende más, es que la fuente de energía, en este caso la batería, está perdiendo potencia, con lo que está baja o está en malas condiciones. En el caso de que esté baja, veremos que la aguja no llegará a 12 voltios y claro, naturalmente descenderá por debajo del amarillo. Entonces esa batería no se puede comprobar puesto que no está en condiciones de trabajo. Deberá usted cargar la batería y dejarla reposar al menos 2 horas para poder hacer la comprobación. En el caso también que la aguja descendiera por debajo del amarillo, pero que tanto la primera como la segunda como la tercera vez bajara y se fuera al mismo lugar, sea 8, 7, 6, quiere decir que hay un consumo excesivo de motor de arranque y que la batería es buena y está aguantando el golpe, por lo que usted procederá a desmontar la puesta en marcha del vehículo. Antes de desmontar la puesta en marcha del vehículo, se recomienda que vuelva usted a hacer la prueba de masas, si es que no la ha hecho antes, para que en caso de que sean las masas no tenga usted que desmontar la puesta en marcha. Ahora vamos a accionar el motor de arranque y deberán ustedes comprobar que la aguja esté dentro de la zona amarillo como antes les he explicado. Como pueden ustedes ver, la aguja ha descendido hasta 10 voltios y medio, que es en la escala amarilla. Pero para asegurarnos, volveremos a darle un par de veces más al arranque para ver si se mantiene esta tensión. Por lo que ustedes han podido ver,
esta batería y este motor de arranque están en perfectas condiciones. Tercera prueba. Esta tercera prueba consiste en poner en marcha el motor y la comprobación de bobina. La comprobación de bobina se hace bastante exhaustiva, lo que para la explicación se la voy a dar muy sencilla. Para poner en marcha el motor, lo primero que tenemos que hacer es liberar la tecla que ahora le estamos dando más a los platinos, que es esta, la que tenemos pulsada, y que liberamos pulsando la de voltímetro, como ustedes han visto, voltímetro. Naturalmente estaremos con este piloto encendido y en la misma escala que la anterior. Ahora el vehículo, accionando el motor de arranque, deberá de ponerse en marcha inmediatamente. Solo que a la hora de darle a la puesta en marcha, haremos el control de la bobina. Si el vehículo se pone en marcha normalmente bien, la bobina está en perfectas condiciones. Pero si no se pone en marcha perfectamente, sino que empieza a hacer lo lógico, que no quiere arrancar, entonces yo vendré y desconectaré la pinza azul, como ustedes verán en la próxima proyección, para ver si arrancará el motor. Con ello liberaré la carga de la máquina de la bobina y entonces tendrá más facilidades la bobina para dar buena chispa. O sea que el robo de corriente que yo le efectúo en este momento, se lo libero, entonces la bobina va más libre y si arranca el motor de esta manera, quiere decir que la bobina está en malas condiciones. La bobina, para que esté buena, tiene que arrancar con la máquina conectada. Como ustedes han visto, he intentado arrancar 3 veces el vehículo, las 3 ha arrancado bien, con la pinza azul conectada en platinos a la salida de la bobina. Con ello quiere decir que la bobina está en perfectas condiciones. Que el vehículo no me hubiera arrancado, yo vendré, desconectaré la pinza azul que está en platinos y volveré a darle al motor de arranque. Si en este momento arranca bien el coche, quiere decir que la bobina está defectuosa. Aprovechando que el vehículo se ha puesto en marcha y estando en la misma escala, o sea, en voltímetro, tendremos el piloto en rojo y trabajaremos en esta escala para comprobar el sistema de carga de batería si actúa en perfectas condiciones. Como pueden ustedes apreciar, en esta escala hay un tope rojo que es el tope de carga. Acelerando el vehículo deberá llegar la aguja y en el interior de ese tope. Si no llega es que carga poco y si pasa es que carga con demasía. Esto es igualmente valable para alternadores que para dinamos. Ahora vamos a hacer la comprobación.
pueden ustedes apreciar, al acelerar, este vehículo ha llegado a cargar hasta 15 voltios. Esto es con exceso, y más teniendo dinamo como dispone este vehículo. De norma, tendrá que estar dentro del control rojo, pero accionando las luces del vehículo, cuando sea cuestiones de dinamo, deberá mantenerse superior a 13 voltios. Entonces indicará que la carga está en perfectas condiciones. Todo ello manteniendo un régimen medio de revoluciones como puede ser sobre las 2500-3000 revoluciones por minuto. En cuestiones de alternador cambia un poco. La tensión deberá estar dentro de ese tope rojo, pero cuando se accionen las luces deberá de quedarse dentro del tope rojo. En el caso de que la carga no haya sido lo suficientemente exacta, que falte carga, que no llegue a su tope rojo, los primeros indicios de comprobación tienen que ser basados en la correa, que no esté destensada, o en las conexiones traseras de la dinamo del alternador, que no hayan fastos sueltos o flojos. Antes de pasar a la cuarta prueba, vamos a hacer un pequeño repaso de las comprobaciones que hemos hecho anteriormente, que han sido comprobación de masas de motor, comprobación de batería motor de arranque, puesta en marcha y comprobación de la bobina, revisión del sistema de carga, y ahora vamos a hacer el control del sistema de encendido. Primeramente tenemos que saber si los platinos hacen o no hacen buen contacto entre ellos mismos, que no estén picados o sus bases no se toquen lo suficientemente uniformemente. Para ello pulsaremos el botón de puntos de resistencia y nos situaremos en la parte inferior de la escala, como hemos hecho anteriormente con las masas, solo que ahora la pinza azul, como que está en platinos, comprobaremos los platinos. Haciendo esta operación, la aguja tendrá que venir en la zona verde, que quiere decir que hace buen contacto. Si se sitúa en la zona amarilla o blanca, es que no están en perfectas condiciones. Como podrán apreciar, la aguja ha venido en la zona verde. Quiere decir que los platinos hacen buen contacto. Pero para asegurarnos, ahora aceleraremos el motor para ver si la aguja se mantiene en esas condiciones de trabajo. Si no se sale de la zona verde, quiere decir que los contactos de platinos están en perfectas condiciones. Como habrán podido observar, el sistema de platinos está en perfectas condiciones de contacto, o sea que se tocan bien, no hay ninguna resistencia entre medias. En el caso de que la aguja estuviera en la zona amarilla o en la zona blanca, ello querría decir que hay una mala conexión o un mal contacto de platinos desde la bobina hasta la misma masa de motor, que en este circuito solamente hay los platinos y la instalación que va del delco a la bobina. En el caso, como anteriormente he dicho, de que en el instrumento la aguja marcara en la zona amarilla o blanca, quiere decir que desde el punto donde está conectada la pinza azul hasta la masa de motor, ello significa que hay el cable y los platinos por el medio, hay algo que está en malas condiciones. En los delcos, que ya normalmente vienen como este modelo, que ya viene el mismo cable junto con los platinos y el condensador, en ese mismo tipo tendrán que reemplazarlo todo, cable, condensador y platinos. También hay otros modelos de delcos que el cable no viene con los platinos. Entonces, ustedes deberán
desconectar la pinza azul y situarla en el mismo cable que la tenían conectada, pero en la parte que toca a los platinos, o sea, en el tornillo de salida de platinos. Si en ese momento tiran que la aguja les marca normalmente bien, o sea, en la zona verde, quiere decir con ello que es la instalación la que está en malas condiciones. El cable de platinos está en malas condiciones por sus conexiones, sus fastons, etc. Si encuentran un cable en estas condiciones, tendrán que reemplazar el cable obligatoriamente y los platinos, porque si cambian los platinos y no cambian el cable, a los 15 días no les extrañe nada de que vuelvan a estar los platinos picados. Vuelvo la conexión a su lugar de origen. La prueba que estamos haciendo, que estamos acabando de hacer, de puntos de resistencia de platinos, en esta máquina la comprobación se hace estática y dinámica, o sea, a motor parado o a motor en marcha, como ustedes prefieran. Lo que es más fiable es el motor en marcha, dado de que el platino siempre está en movimiento y no siempre para en la misma superficie que se ha de indicar. Por lo tanto, ahora, como podrán ustedes oír el ruido del motor, la estamos haciendo dinámica. Prueba. Esta prueba es la medición del ángulo de cierre de los platinos. Para efectuar esta prueba tendremos que pulsar el botón de ángulo de cierre y nos situaremos en este piloto que se habrá encendido, que es la escala roja de 0 a 90 grados. Como habrán ustedes podido comprobar, la medición la hemos hecho directamente, sin necesidad de hacer ningún tipo de reglaje a fondo de escala, como en muchas máquinas se tiene que hacer. Esta máquina está ajustada entre 6 y 40 voltios para hacer este tipo de mediciones. El ángulo de cierre, como ustedes verán en la próxima proyección, en una pizarra, les indicaremos exactamente lo que estamos midiendo. En la pizarra vamos a explicarles a ustedes, de la manera más sencilla posible, lo que es el ángulo de cierre. El ángulo de cierre se cree muchas veces de que es la abertura de platinos. En realidad, la abertura de platinos no es el ángulo de cierre, sino todo lo contrario. Es el ángulo de abertura. Para explicar esto gráficamente y de la manera más sencilla, yo creo que es la siguiente. Cuando el delco ha dado una vuelta completa, ha recorrido 360 grados. Estos 360 grados, partido por los 4 cilindros que tiene el coche, el vehículo, dan 4 ángulos de 90 grados cada uno, que son los que se reflejan en el instrumento de la máquina, de 0 a 90. Si nosotros a esta circunferencia le hacemos los cortes de la zona plana del eje del delco, nos haremos que son los planos donde el platino, por su carrera por aquí, estarán cerrados. Y en realidad lo que estamos leyendo es de esos 90 grados que tiene el ciclo completo del pistón, en los cuales hay unos grados que el platino está abierto y otros grados que el platino está cerrado, el ángulo de cierre
es concretamente de esos 90 grados, los grados en que el platino está cerrado. O sea, que ángulo de cierre es de los 90 grados que tiene el ciclo completo del pistón, o del cilindro en este caso, los grados en que el platino está cerrado. Esto es ángulo y se expresa con el signo ángulo de cierre, ángulo de contacto, duel en inglés es contacto, y luego hay otra medición que se llama relación tanto por ciento duel. Todo lo que venga acompañado con la palabra relación o el signo tanto por ciento quiere decir lo mismo, pero en otra medida. Voy a poner el ejemplo de que los kilómetros se dicen en Europa y las millas se dicen en Inglaterra y en Estados Unidos. Pues en hacer esta lectura hay dos tipos. La de los grados, que es normalmente el código europeo empleado, y los de la relación tanto por ciento duel. Esta relación es que desde este punto hasta aquí nosotros tenemos los 90 grados que hemos indicado anteriormente. Pero también se puede expresar que desde aquí hasta aquí es el 100% del ciclo del pistón o del cilindro, y que el trozo en que el platino está cerrado, ellos dan un tanto por ciento, como puede ser, nosotros le damos unos grados, ellos le dan un tanto por ciento, que puede ser 60%, el 70%, lo que el fabricante haya indicado. Lo que sí está claro es de que los grados, como que son 90, se tendrán que leer en una escala donde hayan 90 grados. Pero si aquí estamos hablando del tanto por ciento, tendremos que hacer la lectura en una escala de 100 grados. Esta escala, en nuestra máquina, es la misma escala que la del cuenta revoluciones, que va de 0 a 1000, pero si hacemos particiones será de 0 a 100. Ahí leeremos todo lo que en los libros técnicos indica el signo tanto por ciento, que quiere decir leído de una escala de 100 grados, del 100%, y si leemos en grados, tendremos que leer en una escala de 90 grados. Entonces, la explicación es la siguiente. Por muy rápido que vaya el motor, siempre recorreremos los mismos grados y el mismo tanto por ciento. Vaya usted al ralentí o vaya usted acelerando, siempre hará el mismo recorrido. No estamos midiendo el tiempo, sino los grados. Por lo tanto, nos da pie a comprobar totalmente lo que, si funciona bien el delco o no funciona bien el delco. Por ejemplo, si hay holguras, las levas, los tiempos no serán los mismos. Si hay holgura tampoco. Si el muelle de platinos es flojo, normalmente tendrá tendencia a este ángulo disminuir en alta, o sea, que quedará más abierto, no le dará tiempo a cerrar. Todas estas anomalías se detectarán con el medidor de ángulo de cierre. Lo que sí está claro es que tiene que marcar exactamente lo mismo al ralentí que en alta. Puede tener, según los fabricantes, una tolerancia de 2-3 grados, en más en menos, porque toda cosa que gira dentro de otra debe tener una pequeña holgura de alguna décima para que haga el giro normalmente y no se agarrote. Esa décima puede ser la que le esté marcando al acelerar una variación de 2 o 3 grados. A continuación vamos a verlo encima del instrumento, el medidor de ángulo de cierre, cómo trabaja acelerando y al ralentí. Bueno, pues bien.
visto en la pizarra lo que es el ángulo de cierre y lo que es la relación tanto por ciento duel, aquí podremos hacer resaltar que este vehículo, en la escala de 0 a 90 grados que hemos indicado antes, tiene 58 grados de ángulo de cierre y el resto hasta los 90 corresponderán a los platinos, a los grados de ángulo de abertura. Pero lo que estamos leyendo en los reglajes son los grados de ángulo de cierre. En la parte superior, que va desde 0 a 1000, podemos medir lo que es la relación tanto por ciento duel, como lo indica aquí en el escrito. Que esto en este caso serán 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y este coche tiene 58 grados de ángulo de cierre que corresponden a 64% de relación duel. Estas dos lecturas, como que hay dos escalas, ya se hacen a la vez. Si tiene usted los reglajes por relación tanto por ciento duel, lo hará usted arriba, y si es por grados de ángulo de cierre, lo verá usted abajo. Si la aguja normalmente ya entra dentro de esta zona roja, quiere decir que tiene usted los platinos demasiado abiertos, sea el coche que sea. Y si lo tiene usted en esta otra zona roja, de la derecha, quiere decir que tiene usted el platino demasiado cerrado, sea el coche que sea. Entonces, todos los reglajes deberán estar dentro desde el término de esta zona roja hasta el principio de la otra, con el reglaje correspondiente a cada vehículo, según lo que indique el fabricante, si indica 50, si indica 55 o 60. Nosotros, por lo menos a lo que respecta a vehículos nacionales, hemos querido suavizar un poco la lectura, de manera que no tenga usted que estar siempre con el libro de reglaje en la mano. Y entonces aquí hay una zona verde en la cual está escrita una B, que indica que este es el reglaje normalmente para todos los vehículos que dispongan de un Delco Bosch. Este vehículo que estamos comprobando tiene un Delco Bosch, por lo tanto, como no está en esta zona verde, indica que este coche tiene los platinos demasiado cerrados. En esta otra zona hay otra zona verde, que hay una F, y esto indica para todos los vehículos que tengan un Delco Fenisa, con su equivalente, su tolerancia. Normalmente son 60 grados y tiene una tolerancia de más o menos 3. Es toda la zona verde. Como la explicación que le hemos dado anteriormente en la pizarra es de que este ángulo no debe variar ni al ralentí ni en alta, aceleraremos un momento el motor para ver si hay variaciones en la aguja. Si no las hubiere o hay unos 2 o 3 grados de variación, quiere decir que el Delco está en perfectas condiciones. Habrán ustedes podido comprobar que el Delco no tiene variaciones. Entonces, lo que indica es que está en perfectas condiciones, solo que dispone del platino un poco cerrado, cuando esto tendría que marcar los 50 grados. Aquí está toda la explicación completa de este ángulo de cierre, que es muy importante, dado que dependerá de este ángulo de cierre el que luego dé lugar una buena puesta a punto. Una vez hecha la comprobación del ángulo de cierre o relación tanto por ciento duel, ahora vamos a cambiar el teclado para que podamos contar las revoluciones de motor. Este aparato tiene como cuenta revoluciones, pulsando este botón, en el cual se indica RPM, cuenta revoluciones. No funcionará siempre y cuando no esté esta pinza colocada. Las características de esta pinza son las siguientes. Primeramente, deberá de ponerse en el cima del cable de cualquier de los 4 cilindros para comprobar las vueltas. En el caso de querer mirar la puesta a punto, lo tendrá usted que poner en el primero o en el cuarto, en el caso de motores normales, o si es en la gama Citroën, como son los GS, pues tendrá que ser en el 1 o en el 3.
El cable de la bujía tendrá que pillarse aquí, así, y tendrá que bailar dentro, y esta pinza captará la señal, el impulso que le da la alta tensión de la bujía. Esta pinza tiene unas características especiales. Está totalmente blindada, si se cae no se rompen los carbones, pero el peso de esta pinza, dado el blindaje que tiene que tener para que a algunos vehículos no les afecte, que pueden llegar hasta 83 kilovoltios cuando tengan el cable suelto de la bujía o cortado, tiene que tener un gran blindaje. Por lo tanto, esta pinza por norma es un poco grande. Su peso, en comparación a las otras pinzas, es más considerable. Con lo que hay que tener cuidado que en el caso de que caiga no se romperá la pinza, pero si no llega al suelo, el tirón que le pega puede romper el cable cuando haya caído 2 o 3 veces. Habrá que tener atención en eso. Luego, el nivel de salto de chispa que coge esta pinza normalmente es muy bueno. Prácticamente, habiendo una chispa nula, casi en el cilindro, está captando la señal. Si vemos que tanto el cuenta revoluciones como la lámpara de puesta a punto no funcionan correctamente, que vemos que no funcionan regularmente, que le faltan destellos, tendremos que optar por decir que ese cilindro no está trabajando adecuadamente, no hay el suficientemente salto de chispa para que la pinza captadora lo capte. Con lo que eso puede afectar a que tenga ese cilindro poca compresión, un cable cortado o en muy malas condiciones, o una bujía con fugas. Normalmente ahora vamos a coger esta pinza y la vamos a colocar en el primer cilindro o en el cuarto cilindro de este coche para poder comprobar asimismo las vueltas y más adelante poder comprobar la puesta a punto. Entonces voy a mostrarles la manera de colocar la pinza en el cable del primer cilindro o del cuarto cilindro. Este es el caso de este motor. La pinza, que la vemos, está totalmente blindada, la colocamos, la abrimos y la ponemos aquí. Este es el caso del primer cilindro. Lo mismo, para medir las vueltas, serviría el ponerla... Perdón, este es el primer cilindro. Este es el primer cilindro. Lo mismo serviría ponerlo en el 2. Y da lo mismo ponerla en una posición o en otra, porque esta pinza no tiene polaridad. Puede usted ponerla como quiera, como más le guste. Esta pinza va perfectamente bien para todos los vehículos con encendido electrónico, no hay parásitos de ninguna manera y funciona perfectamente bien. Como podrán ustedes ver, ahora estamos en la escala esta superior, el LED está encendido y nos está marcando sobre las 650 revoluciones por minuto. Este cuenta revoluciones tiene un cambio de escala automático porque muchas de las veces no trabajaremos a menos de 1000 revoluciones, sino que superior a 1000 revoluciones por minuto. Ello hará que acelerando el motor lentamente, veamos que cuando la aguja está llegando a las 1000 revoluciones o 1100, se encenderá este otro piloto e indica que multiplique usted por 10 la lectura. Ahora este es el caso que estamos a 1800, a 2000, 2500, 3000, etcétera, etcétera. Cuando usted la aguja baje por debajo de las 1000 revoluciones, pues volverá a su estado originario, que era en la escala de 0 a 1000, 650. Eso nos va perfectamente bien porque no tenemos que disponer de otro botón ni tener que tocar en otro teclado, y además existen las protecciones de las agujas que cuando usted acelera de golpe le hará el cambio antes de que llegue a las 1000 revoluciones. Los sistemas que tengamos en cuanto nos encontremos con un Citroën 2 caballos o 2 cilindros, por ejemplo, o el sistema este de motos grandes que son las Kawasakis, que tienen 4 cilindros y 2 bobinas, o en los motores de 2 tiempos, disponemos a la derecha del aparato de un botón que aquí señaliza los 2 cilindros como dando paso a los 2 cilindros o 2 tiempos.
Pulsando ese botón dividimos por 2 el cuenta revoluciones y asimismo la lámpara de puesta a punto en grados. Por ejemplo, han visto ustedes la pulsación del botón, estábamos en 800 vueltas, 800 y algo, y ahora marca 400 y algo. Aquí la aguja oscila un poquito porque como que estamos en un vehículo de 4 cilindros, pues la aguja ha bajado mucho, que lo hemos dividido por 2. Si fueran 2 cilindros, ahora estaría sobre las 600 o 700 vueltas, la aguja apenas oscilaría. Volviendo a su estado normal, pues ya lo tiene otra vez en 810, 820 vueltas. Una vez ya hemos puesto la pinza de cuenta revoluciones, ya también esa misma pinza funciona para la lámpara de puesta a punto. Esta lámpara de puesta a punto tiene las siguientes características. Va de 0 a 60 grados y cuando se pone en marcha este piloto en rojo, de aquí del lateral izquierdo. Moviendo la ruedecita así se para y la ruedecita así se pone en marcha y van moviéndose los grados que usted quiera añadir de calaje inicial al motor a voluntad. Cuando funciona la pistola, aquí tienen ustedes su destello y tiene que ser totalmente regular. Si vemos que le falta destellos que no van regulares, que de cuando en cuando falta uno, normalmente es por causa de las causas anteriormente citadas en lo que respecta al tacómetro. Cilindro que no le falte compresión, cable en malas condiciones o que tenga una bujía con fugas. Normalmente si son fugas de bujía o que hay algún otro salto de chispa en el cable donde está puesta la pinza, siempre le marcarán más destellos de lo normal y entonces la lámpara tendrá tendencia a dispararse más veces de lo normal, que se ve enseguida. Eso quiere decir que en ese cable hay más de un salto de chispa. Con lo que ahora nosotros lo que tendremos que hacer es enfocar el punto de avance, colocar los grados que indica el fabricante, por ejemplo, si indica 10 grados, poner los 10 grados en la lámpara de puesta a punto y, sobre todo, en estos grados influirán las vueltas del motor. Siempre hemos de tener relación vueltas-grados. Lo mismo que te dan los fabricantes un calaje de grados al ralentí, luego para mirar la curva de avance te lo dan en alta. Por ejemplo, que el fabricante te diga que a 3000 revoluciones el coche tiene que tener tantos grados de avance. Si el taraje te lo dan en alta, en baja también tiene que existir. Nosotros ahora enfocaremos el punto, los grados, para que ustedes se den perfecta cuenta de cómo funciona la lámpara de puesta a punto. Esta lámpara de puesta a punto, el que separe el motor, el que no exista la pinza, es completamente igual porque tiene un dispositivo de seguridad que, aparte de la polarización de la batería, también le influye el que tenga un sistema automático de convertidor en el cual, cuando la lámpara está parada, o sea, la pinza está desconectada, el motor bloqueado, pero la lámpara conectada, que no le influya en nada, y lo mismo puede estar una hora que una semana en marcha. Como ustedes habrán podido ver, estamos enfocando el punto donde hay una ventanita de este Renault con su punto marcado en la carcasa y su punto que hemos pintado en amarillo en el volante. Al ponerlo en marcha, con la lámpara de puesta a punto, este motor normalmente va a 0 grados. Pero si el motor va a 5 o 6 o 10 grados, nosotros tendremos que poner los 10 grados en la pistola, pondremos en marcha el vehículo y entonces tendremos que hacer coincidir las dos señales, la del punto muerto superior, que es esta, con la del volante, para que este motor esté a punto. Y siempre tiene que marcar los grados la lámpara de puesta a punto. En el caso de que el motor vaya a 0 grados, pondremos la pistola a 0 grados y las dos señales...
que hemos trazado. Ahora el motor está en marcha y vemos el punto. Y si nosotros le damos vueltas a la ruedecita de la pistola, veremos como el punto se puede llegar a desplazar, como ahora. Entonces, eso quiere decir que a través de la pistola se puede poner el avance idóneo. Si, por ejemplo, el fabricante del automóvil indica que este coche a 2500 revoluciones ha de tener tantos grados, pues ahora acelerando el punto desaparecerá y nosotros a través de este botón haremos que vuelva a su lugar inicial enfrente del punto que hemos marcado. Y entonces el reloj de la pistola nos indicará los grados a los que estamos. Si antes hemos podido repetir, hemos subido el régimen de motor a 3000 revoluciones y hemos venido a buscar otra vez a través del relojito, la ruedecita de la pistola, el punto muerto superior, y nos está indicando las 28 grados que tiene este vehículo de avance cuando estamos a 3000 revoluciones. Voy a explicar el funcionamiento de la pistola porque antes lo hemos visto encima del motor y encima del motor pues se ve un poco oscuro dado a que solamente se veía por los destellos de la estroboscópica. Entonces lo que hemos hecho es de que hemos puesto a 0 grados la lámpara, ahora está marcando 0 y las dos señales coincidían. Entonces quiere decir que esto estaba a punto. Hemos acelerado a 3000 revoluciones y la lámpara de puesta a punto, o sea, el punto se ha escapado de la ventanilla, ha desaparecido de la ventanilla. Con el botón este de aquí, de la pistola, moviéndolo, hacemos que retroceda el punto a su lugar de origen, en este caso el punto muerto superior, siempre teniendo las 3000 revoluciones. Y cuando lo he tenido otra vez enfocado delante del punto muerto superior, entonces la lámpara me estaba marcando los 28 grados que tenía este motor a 3000 revoluciones. Lo que sí es necesario es que también se guíen de las revoluciones de motor, porque si no el taraje no existe, no vale, no es valable. O sea, primero se ha de ver las vueltas de motor en la máquina y luego mirar en los grados y a ver si son correctos. Como cuando se trata de un vehículo que tenga el avance centrífugo lineal, quiero decir con ello de que no tiene una curva muy desordenada, sino que va subiendo a nivel de vueltas, pues que no es necesario buscar el punto, la curva de avance en el punto de avance del coche, sino que ustedes la manera de actuar que deben de tener, de disponer, es de la siguiente. Si el vehículo dice, por ejemplo, que va a 10 grados de avance, ustedes a través del potenciómetro ponen 10 grados de avance en el reloj, como ahora. Ahora hay 10 grados de avance. Entonces ustedes, a través del Delco, hacen coincidir la señal del volante con la del punto muerto superior. En ese momento el coche está calado a 10 grados. Siempre mirando que las vueltas sean las que ha indicado el fabricante en relantín. Y también
en todos los delcos que tengan una membrana de avance automático, deberá esa membrana desconectarse, sea el avance lineal o no lo sea. Pero para calar el vehículo, lo mejor es desconectar esa membrana. Una vez calado el avance inicial, nosotros deberemos de poner las revoluciones de motor a las que indica el fabricante. Por lo tanto, aceleraremos el motor vueltas grados. O sea, que hemos podido ver las vueltas de que dispone el motor y asimismo habremos visto los grados que marca sin necesidad de mirar en el punto de avance del vehículo. Y así estará hecha la curva de avance. Para saber la curva del avance centrífugo, lógico es decir que si el instrumento llega, por ejemplo, a 40 grados y ustedes han puesto 10 de calaje inicial, deberán descontar esos 10 de calaje inicial y entonces el avance centrífugo del motor, del delco en este caso, habrá avanzado 30 grados a las revoluciones que ha indicado el fabricante. Este aparato tiene múltiples aplicaciones y que no creemos que con 3 horas de cinta pues tuviéramos bastante como para explicar lo largo de la cantidad de comprobaciones que puede llegar a hacer. Pero para darle un ejemplo que también se puede utilizar, con esta máquina se puede comprobar eficacia de cilindros, uno por uno. Es un ejemplo que tenemos el cuenta revoluciones siempre a 800 revoluciones. Esta cifra de 800 es porque es muy sencilla de cálculo. Entonces, si usted, cuando está a 800 revoluciones, motor caliente, desconecta una bujía o la cortocircuita, usted automáticamente ha anulado el 25% de rendimiento de motor. Por lo tanto, la aguja, si está a 800, deberá descender entre 600 a 625, cerca de las 200 vueltas, que es el 25% del rendimiento de motor. Si usted ve que todos los cilindros bajan exactamente igual, tiene usted un motor en perfectas condiciones. Pero si usted ve que hay uno que te baja menos, ese cilindro es el que está mal. En el caso de que le bajen más de las 200 vueltas, quiere decir que ese cilindro absorbe más del 25% de la potencia de motor. Con lo que ese cilindro es uno de los mejores que usted tiene. Tendrá que revisar los demás para saber cuál es el que le está fallando en ese rendimiento de motor. Ahora les vamos a explicar cómo funciona el sistema de polímetro de esta máquina. El sistema de polímetro de esta máquina no necesita regulación ninguna. La máquina tampoco tiene pilas, funciona con la misma batería del vehículo y no debe hacerse ninguna regulación, ni a fondo de escala ni nada de todo esto. El cero lo tendrá en el cero del instrumento y el tope de la escala será aquí, o sea que utilizamos la misma escala del tacómetro. Para utilizar el ómetro deberemos pulsar el botón que tiene el signo de ohms, pulsarlo. Entonces, cuando se ha pulsado, ya lo indica el piloto, es la misma escala que el tacómetro, que es la explicación anterior que les he dado. Esto tiene mucho que ver con el conmutador, que tiene 4 puntos, 10, 100, 1000 y 50.000, el botón de prueba, la salida de los cables, que en estos momentos los tengo aquí, son estos dos, y el fusible de protección del ómetro. El ómetro funciona de la siguiente manera. Si nosotros seleccionamos en la escala de 10, esto se comporta en un ómetro de 0 a 10 ohms. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como verán ustedes, es totalmente lineal y, repito, con el 0 a la izquierda y no requiere regulación.
Si ustedes necesitan medir cualquier cosa, cualquier resistencia que mida más de 10 ohms, entonces esta aguja ya habrá marcado el fondo de escala y requerirán ustedes de una escala mayor, con lo que ustedes lo pondrán en 100. Entonces, esta escala se ha convertido en un ohmómetro de 0 a 100 ohms. Lo que antes era 1, ahora son 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. En el caso de que ustedes esta escala le quede pequeña porque tienen que hacer mediciones de 150, 200, 300 ohms, entonces ustedes ampliarán la escala poniéndolo en un K, que eso significa el K de kilo 1000. Aquí se pueden comprobar resistencias entre 0 y 1000 ohms. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Aquí, como verán, marcado, ya se empiezan a poder comprobar cables de parasitarios de automóvil. Pero en la escala de 1000, estos cables de parasitarios deben de ser los correspondientes a bajas resistencias. Por ejemplo, los que tienen montados en todos los encendidos electrónicos o encendidos electrónicos integrales, que difícilmente los verán ustedes colocados de carbón. Todos son esos cables que normalmente tienen un hilo dentro del cable, que no es carbón, y oscilan entre 300 y 1500 ohms. Luego ya, si esta escala es pequeña, para la medición, pasamos a la escala de 50.000. Entonces, esta escala de 50.000 no la hemos hecho de 100.000 para seguir el sistema, que entonces serían 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, hasta 100.000, porque en 100.000 ohms en el automóvil no hay nada. Y para poder ampliar las escalas, hacerlas lo más precisas posible, la hemos dejado solamente en 50.000, por lo que esto corresponderá a 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 y 50.000. Esta última escala puede ser un poco engorrosa en su lectura, por lo que recomendamos que bajen ustedes a la escala del amperímetro, que tienen 10, 20, 30, 40 y 50, y pueden ser por 1000, 50.000. Entonces, cada una de las divisiones, cada rayita de las divisiones de esta escala, corresponderá a 2000 ohms. Va de la siguiente manera. Si usted cruza las dos pinzas, aquí no hay ninguna resistencia interpuesta, por lo que es cero resistencia. Pulsando el botón de prueba, el instrumento marca 0. Ustedes, pulsando este botón de resistencia, pulsa 0. Pero si el circuito a medir está cortado, porque la resistencia que hemos puesto entre las dos pinzas está cortada, o el cable de parasitario está cortado, la aguja en 50.000, al pulsar el botón, irá a fondo de escala. Con ello quiere decir que ese cable está cortado y no es necesario pasar a unas nuevas pruebas, puesto que está cortado no podemos medir la resistencia. Nosotros ahora, para medir la resistencia de los cables de parasitarios de automóvil, se debe de empezar siempre en 50.000, como les indico. Y aquí tenemos un cable de una resistencia, un cable de parasitario de automóvil, y para medir la resistencia lo haremos de la siguiente manera. Uniremos una pinza a un lado del cable y, sin forzar el capuchón, como muchas veces se fuerza porque va duro, porque si el cable es de carbón lo podemos romper, pondremos la conexión adentro y así podremos hacer la medición pulsando el botón. Y midiendo en la escala. Aquí yo estoy en la escala de 50.000 y la aguja apenas se mueve. Eso quiere decir que estoy en una escala muy grande. Por lo tanto, bajaré a la escala de 1000, la inferior. Y ahora estamos haciendo la lectura, y como que estamos en escala de 1000,
me estará marcando 100, 200, 300, 400, 500, 550 ohms que tiene de resistencia este cable. Por lo tanto, este cable es de los llamados de baja resistencia. Este cable es muy adecuado para encendidos electrónicos, porque al ser la resistencia muy baja, permite la salida de chispa muy rápida. Es recomendable que, utilizando cables de carbón, no se coloquen en encendidos electrónicos, puesto que si los colocan en encendidos electrónicos y la resistencia exterior es muy elevada, la dificultad de salida de chispa y con la intensidad que sale, pues es posible que salte interiormente en la bobina, en el mismo secundario, la chispa. La recomendación de los cables de carbón sería conveniente que se fijaran en las indicaciones que indica el fabricante referente a la resistencia que deben de tener dichos cables. Pero lo que sí está claro es que todos los cables de parasitarios, todos los circuitos que actúan desde la salida de la bobina a la llegada a la tapa del delco y de la salida de la tapa del delco a la bujía correspondiente por la cual está pasando la chispa, no debería pasar de 15.000 ohms, puesto que siempre que pase de 15.000 ohms ya hay dificultades en el tiraje de motor, en tirones, y las bobinas, hoy en día muy potentes, pues padecen bastante. Todo lo relacionado con cosas que no sean cables de parasitarios, tendrá usted que hacer las mediciones en las escalas inferiores. Aquí, por ejemplo, se pueden comprobar los diodos de alternador, continuidades, las placas de los diodos, captadores de encendido. Aquí, en la escala de 10 y con precisión, podemos comprobar los primarios de bobina, que van desde la entrada de la bobina hasta la salida del cable de platinos, pero siempre todos los accesorios deberán de estar desconectados del vehículo. Un primario de bobina de 12 voltios oscila entre los 2,75 a los 3,5 ohms. Los secundarios de bobina se pueden medir en la escala de 50.000 ohms y entonces los secundarios oscilan entre 6.000 y 8.000 ohms. Pero volviendo a las operaciones de muy baja resistencia, aquí también pueden ustedes hacer las mediciones de las resistencias balast que vienen en ciertos automóviles que están en serie con la bobina. Pueden también hacer la medición de resistencias de las bobinas, de los delcos, de los encendidos electrónicos. En fin, que hay un sinfín de pruebas para poder hacer con este polímetro. Pero recuerde bien que nunca se debe hacer una medición en cualquier lugar donde pueda haber corriente. Por ejemplo, poner estas pinzas directamente a la batería, o poner estas pinzas para hacer la medición de un primario de bobina con el contacto puesto, porque automáticamente le saltará el fusible de protección del ohmómetro. Para hacer comprobaciones con el amperímetro necesitaremos de los siguientes elementos. Primero, pulsar el botón de amperímetro y situarnos, ya que tenemos el piloto este encendido, en esta escala amarilla donde viene de 0 a 50 amperios. En el caso de que el interruptor esté en 100, esta escala será de 0 a 100, 20, 40, 60, 80 y 100. En el caso de que el botón esté arriba, que ya lo indica 50 amperios, es la lectura de la escala directa tal cual es, 10, 20, 30, 40 y 50. Para utilizar el amperímetro, de la carátula del aparato sale una torcha de cables con dos pinzas, que son las que les voy a mostrar, y con ellas se pueden hacer un montón de comprobaciones, muchas comprobaciones, siempre relacionadas con amperios. Por ejemplo, el control de cargas de alternador y de dinamo, el reglaje de las mismas, cuando haya que hacer el reglaje,
el control y averiguar el consumo de los rotores o de las inductoras de dinamo, consumos de faros. Todos estos controles se pueden hacer con el amperímetro. A propósito de ello, vamos a hacerle 2 o 3 esquemas en una pizarra para que vean ustedes algunos tipos de control que hay. A mí me hubiera gustado de hacerlo encima del mismo vehículo, pero como que los alternadores normalmente están muy recogidos, sería dificultoso el verlo, por lo que empleamos la pizarra. De alternador, para poder comprobar si carga el alternador o no carga, o en el caso de que no cargue, que no llegue la carga al nivel de 14,5, pues es de la siguiente manera. No lo hemos querido, como repito, hacer encima del coche, porque encima del vehículo los alternadores están bastante escondidos y nos es un poco más engorroso de poder mostrarlo. Pero aquí lo verán ustedes claramente. Este dibujo corresponde a la batería, con el negativo de la batería a masa. De aquí, del borne positivo, sale un cable, que es el de alimentación del alternador. Aquí tenemos batería, esto es el alternador, la polea por la cual gira el alternador. Esto es la llave de contacto, que a través de la misma nos da corriente al regulador, y el regulador nos excita a través de los carbones el rotor del mismo. Una vez que ustedes han puesto el motor en marcha, si aceleran y con el voltímetro conectado, repito, la tensión máxima que debe alcanzar son los 14,5 voltios, pero también es posible de que no alcance ni los 13 o los 12, o que no cargue. Entonces, la manera de averiguar si es el alternador o es el regulador lo que está estropeado, hay una manera muy sencilla de hacerlo, y es la siguiente. Ustedes, con el voltímetro de la máquina conectado, deberán desconectar el cable de los carbones, o sea, el de excitación, que va de regulador a alternador, lo deberán desconectar, y en su lugar cogerán un cable con 2 pinzas y lo conectarán del mismo terminal positivo de la batería directamente al alternador. Así, nosotros anulamos todo el sistema de regulador y el alternador deberá cargar a su máxima potencia. Acelerando el vehículo, ustedes verán que como que tenemos el voltímetro pulsado, la tensión va subiendo a 12, 13, 14, 15, 16 voltios e iría subiendo puesto que no tiene regulador. Entonces nos viene detallando de que el alternador normalmente carga bien. Para esta operación es recomendable que den ustedes las luces del coche, porque así será más lento en la subida, pero que le indicará que está compensando bien. En el caso de que vean que le cuesta mucho de subir esa tensión, deberemos de comprobar el alternador, pero si ven que ya sube normalmente, como les he explicado, quiere decir que el regulador, el grupo regulador, no trabaja correctamente. Hay reguladores que se pueden ajustar, no es recomendable, pero lo más lógico es que lo cambien ustedes. Para comprobar la potencia máxima del alternador, primeramente se tiene que saber a cuántos amperios carga este alternador. Para ello, pararemos el coche, desconectaremos el borne grande del alternador, el terminal, lo estoy desconectando aquí, de la máquina 1500 apretaremos el botón de amperímetro, puesto que estábamos en voltímetro, y situaremos el conmutador en 50 amperios si el alternador es de una potencia menos de 50 amperios, y si el alternador es superior a 50 amperios, poner el interruptor hacia abajo, hacia 100. Las 2 pinzas que salen de amperímetro, una de ellas es de color rojo y otra es de color negro, por lo que la negra
la conectaremos en la batería y la roja la conectaremos en el borne del alternador. Entonces tendremos el amperímetro conectado y con ello pondremos en marcha el vehículo. Mirad de que las pinzas no toquen a ningún sitio de la masa del vehículo porque va a organizar un cortocircuito. Ustedes lo colocan bien y entonces, poniendo en marcha el vehículo y acelerando con las luces puestas, el amperímetro les tendrá que marcar la potencia máxima que indica ese alternador. Si es de 30 amperios, tendrá que dar los 30 amperios. Si ven ustedes que no llega a los 30 amperios, que da 20, pues entonces resulta de que normalmente habrá alguna pareja de diodos de alternador que no está trabajando. Si esa pareja de diodos resulta que están cortados, pues entonces aún habrá suerte porque ese señor, si no circula por la noche o con muchas luces, pues a lo mejor tarda un año en darse cuenta de que están cargando dos pares de diodos y entonces estarán cargando a 20 amperios. Esa es la manera más práctica y más idónea de comprobar la carga de un alternador. Ahora les vamos a explicar el control de carga en un vehículo que esté equipado de una dinamo. Volvemos a dibujar aquí el circuito en la pizarra y aquí tenemos la batería del vehículo, su burne negativo a masa, al chasis o a bloque de motor, esto es masa. Tenemos el positivo que une al cable hasta el regulador del vehículo. Este es el regulador, este es el 30, que es batería. Este es el cable grueso que va al terminal grueso de la dinamo. Y este es el cablecito de excitación de las inductoras que viene también a la dinamo. Esta es nuestra máquina. Y acelerando el vehículo hemos visto que la tensión no ha llegado al tope rojo del voltímetro en el cuadro del instrumento de la máquina, y ahora queremos analizar si la carga está en perfectas condiciones o no. Lógicamente, para comprobar esto, tenemos que comprobar primeramente si a la salida del regulador nos sale corriente antes de comprobar directamente la dinamo. Por lo tanto, desconectaremos el cable grueso que viene de la batería al regulador y lo dejaremos desconectado. El motor lo pondremos en marcha y de nuestro modelo 1500, de la torcha que viene en 3 cables, que es la azul, la dejaremos sin conectar, esta no nos sirve para esta comprobación. La pinza negra la pondremos a masa en el mismo chasis o en el mismo bloque de motor, y la pinza roja que nos quedaba por dibujar la conectaremos en donde iba antes el cable de la batería. Hay algunos reguladores que aquí tienen 2 bornes en el regulador. Uno es el que trae la corriente de la batería y el otro, que es un puente, recoge toda la corriente para los accesorios. Obvio es decir que se tienen que sacar los dos y hacer un puente fuera. Accesorios. Hay que hacer un puente fuera para que podamos poner en marcha el vehículo y dar las luces y demás accesorios del vehículo. Una vez conectado esto con el botón del voltímetro pulsado y acelerando el vehículo, comprobamos si por el regulador sale la suficiente tensión como para cargar. Normalmente, como que el resto del vehículo está desconectado, no hay caída de tensión, esto vendrá cargando sobre los 14,5 a 15 voltios, acelerando, porque si no acelera estará cero. En el caso de que no saliera la tensión por aquí, ustedes deberán desconectar los 2 cables del regulador, el de dinamo y el de excitación, del regulador.
y entonces ustedes los unen fuera del regulador. Una vez están unidos, cogen la pinza roja que hemos puesto aquí, la desconectan del regulador y la colocan encima de este conexionado. Acelerando, verán que el voltímetro, en el caso de que cargue la dinamo en perfectas condiciones, ascenderá hasta el tope de su voltaje, los 20 voltios. Si ven que ya sube a 20 voltios, la dinamo está produciendo la tensión adecuadamente. Entonces lo que está estropeado es el regulador. En el caso de que la dinamo no saque la tensión requerida o vean que hay muchas variaciones en voltaje, que la aguja varía, entonces deberán de conectar el amperímetro de la manera que a continuación les vamos a indicar. Una vez hecha la comprobación en voltímetro, si vemos que hay dificultades en que suba la tensión o que oscila mucho la aguja, obvio es decir que previamente hemos tenido que comprobar si la tensión de la correa de la dinamo es adecuadamente tensada. Entonces, pulsaremos el botón de amperímetro, por lo tanto el voltímetro se ha desconectado. Si la dinamo tiene marcada encima que es inferior a 50 amperios, se pondrá el conmutador en 50 amperios, si es superior a 50 amperios se pondrá hacia 100 amperios, y lo que tenemos que hacer es, de los dos cables de amperímetro que salen, la pinza roja deberá de unirse a este cable y la pinza negra, vamos a poner roja, y la pinza negra deberá ir conectada al puente que habíamos hecho de positivo batería. Tengan ustedes presente que si esta conexión la hacen ustedes al relantí, la corriente de la batería a través del amperímetro pasará a consumir a la dinamo. O sea, la dinamo consumirá, no cargará, sino consumirá. Por lo que para hacer esta comprobación deberán ustedes acelerar debidamente, porque si no la aguja les marcará hacia acá, hacia descarga, hacia la izquierda, y cuando ustedes aceleren verán que la aguja se pone a cargar hacia la derecha. En este tope, como que está excitada directamente, la dinamo tendrá que producir el máximo de amperios que diga la dinamo. Si la dinamo dice que carga 22 amperios, pues le tendrá que hacer acelerando los 22 amperios. Si dice 30, 30. Pero sabrán ustedes que la dinamo les estará cargando en perfecto. Pues hemos llegado a la finalización de las explicaciones que les queríamos dar. Han sido unas explicaciones muy sencillas, se han intentado no complicar, se pueden hacer muchas más comprobaciones, pero creemos conveniente que estas son las normales que tiene que efectuar un mecánico para hacer el control de un vehículo rápido, exhaustivo y que tenga sus servicios adecuadamente conformados con esta máquina. Esta máquina se sirve de la manera que ustedes han visto, pero también, como habrán podido ustedes observar, aquí tenemos una alimentación de 12 voltios para cualquier tipo de analizador de gases que funcione por batería, lo pueda usted colocar en la misma máquina. Por lo que a continuación les vamos a hacer una demostración del analizador de gases que nosotros les recomendamos para que lo instale usted en esta máquina. Aquí ven ustedes el comprobador 1500 Super que hemos estado explicando y el analizador de gases que nosotros ponemos en el mismo, que es totalmente independiente del módulo. Esto se ha hecho porque hay muchos talleres que ya disponen de un analizador de gases, por lo cual no deben de adquirir otro. En el caso de que lo quieran adquirir, pues aquí les recomendamos este, que tiene todas nuestras garantías
y que va conectado con la misma batería del vehículo a través de esta banana. Este conjunto analizador de gases es de lo mejorcito que se puede tener en un taller. Funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros ponemos la banana, como ustedes han visto, conectada al aparato, el analizador de gases se alimenta directamente de la batería. En ese momento se encenderá aquí un piloto que dispone dentro del instrumento y pasados unos 11 o 12 segundos este piloto se parará. En este lapsus de tiempo, en estos 12 o 13 segundos, cuando el piloto está en rojo, no se puede ajustar la máquina, puesto que se está calentando la cédula. Este aparato es de una sola cédula, se está calentando y se está quemando de la prueba anterior que ha hecho. Mientras está este piloto encendido, también dentro de este tubo de vidrio hay una bola, y esta bola siempre tendrá que estar por encima del nivel rojo, indicando que tanto el filtro que hay aquí como la tubería que sale detrás de este filtro hasta el tubo de escape con el sensor que hay detrás están completamente desatascados y el paso de gas es correcto e uniforme. Cuando la bola vaya bajando, cuando tenga la bola por debajo de este nivel, quiere decir que o bien el tubo o los filtros están obstruidos de agua. Al mismo tiempo, durante estos 12 segundos, por este orificio de aquí, el sensor, la cédula, está calculando el gas que hay dentro del interior del garaje, para que a su vez, a la hora de hacer el reglaje, pues esté todo compensado en perfectas condiciones. La entrada de gases se hará a través de este tubo que viene del filtro. Del sensor de atrás va colocado un tubo de 8 metros, viene a este filtro de agua y a través de aquí se conectará al tubo. Y ya estará la medición hecha. Cuando el piloto se pare, usted ajusta a 0 el nivel. Ahora vamos a emplearlo y vamos a corroborar lo que hemos dicho con el reglaje. Yo he conectado la máquina, el piloto se ha encendido, la bola está en la parte superior, todo está correcto y ahora estoy analizando los gases que hay dentro del taller. Cuando esta luz se haya parado, ahora es cuando ajustamos a través de este potenciómetro la aguja a 0. El motor en este momento del vehículo tendrá que estar caliente y pondremos el tubo aquí cuando el motor esté en marcha y caliente y nos hará la medición directamente de los gases de esa parte trasera del vehículo. Aquí también hay un filtro de agua que junto con el que hay en el analizador de gases son los que aseguran el que no entre el agua ni la condensación de agua dentro del analizador. Se planta la sonda dentro del tubo y se sujeta a través del tornillo y ya está preparado para enchufarlo en la parte delantera y hacer la medición. Hemos puesto detrás el sensor, ya lo único que nos queda es plantar el tubo a la entrada para que nos mida los gases directamente. Como verán, la respuesta es inmediata. Normalmente estamos indicando volumen de tanto por ciento de CO. La policía admite hasta el 4,5%, pero eso no quiere decir que esté exacto, puesto que cada fabricante da sus características. Normalmente, prácticamente todos los vehículos están entre 1 y 3,5 a lo que van, pero depende de la marca, va a 1,5 a 2, otros van de 1 a 2,5 y otros hasta 3. Cuando la aguja está marcando exceso, no se puede tocar el carburador rápidamente, sino que
primero tenemos que saber de dónde vienen las causas del por qué hay en demasía. Lo primero que tienen que desconectar es el filtro de aire, sacarlo a ver si varía. Si varía y se va hacia abajo, quiere decir que el filtro de aire está obstruido. También puede hacer que marque mucho CO cuando tiene usted el tubo del depresor que sale mucho aceite. Entonces tiene usted que desconectar el tubo del depresor para ver si afecta a la carburación. En el caso de que afecte mucho, tendrá usted que coger un cortaaceites y ponerlo dentro del tubo para que el vapor del aceite le dé tiempo a enfriarse y volver a su lugar. Y si ya sacando esas dos piezas continúa marcando en demasía, usted lo que tendrá que hacer es intentar a través del tornillo de aire o del sistema de contaminación reducir ese porcentaje, pero siempre dependiendo de las vueltas de régimen de motor que indica el fabricante. Normalmente, para comprobar si una carburación es correcta, una vez usted ha ajustado al régimen normal, al ralentí, usted deberá acelerar el motor y la aguja verá usted que acabará de subir, puesto que es el momento de inyección, y si mantiene usted las revoluciones a sus 3000 o 3500, la aguja tendrá que descender por debajo del reglaje que tenía anteriormente, indicándole que la carburación está en perfectas condiciones, como ahora vamos a ver cómo carbura este coche. Acelerando el motor, ha bajado la aguja a su régimen normal de trabajo. Eso indica que la regulación de mezcla no está lo suficientemente correcta, por lo que en este vehículo habrá que ajustarlo y dejarlo a su nivel normal, que debe oscilar entre 1 y 2,5. El caso que a la hora de hacer la regulación previa a la utilización del analizador de gases vemos que la bola no sube lo suficiente, o no hay manera de hacer el reglaje, tendremos que comprobar si los chiclés de la máquina, los surtidores de la máquina, están en perfectas condiciones. Los chiclés están en este interior, que es este y este. Para ver si están embozados, no deberán ustedes desmontarlos para nada. Solamente deberán invertir la conexión de la máquina, o sea, el positivo al negativo y el positivo al negativo. Entonces, detrás de la máquina, detrás de esta cédula, se enciende un piloto para que ustedes de aquí delante vean si la luz aparece a través de los orificios de los chiclés, para ver si están o no están embozados. Para cambiar el filtro, fíjense ustedes bien, aquí hay un papel que conjunto con la máquina se suministra una caja con 100 filtros y es muy fácil de colocar, puesto que este filtro dura para unos 14 o 15 o 16 vehículos, a menos que ustedes utilicen mucho el mando de starter o que consuma mucho, que entonces el filtro se puede embozar antes. Se coloca y se cierra y ya está, colocado. Para que vean la sencillez y la simplicidad con la que se ha hecho este analizador de gases, también hasta ahora, cuando había una cédula que se estropeaba, pues había que coger el analizador de gases, mandarlo al taller y que lo ajustaran con la nueva cédula. Esto ya no sucede aquí, puesto que usted mismo puede ajustar la cédula. Aprovechando antes de desmontar para ver la cédula,
les comunicaré que el tanto por ciento de variación que hay entre este analizador de gases y uno de infrarrojo es mínimo comparado con hasta un 20% que tienen algunos analizadores de gases que hay en el mercado. Para sacar la cédula de este aparato, está aquí dentro, se gira la máquina, el tapón, se introduce la mano y hay como una lamparita a bayoneta, que no es una lamparita, sino que es una cédula, y esta cédula, cuando usted la pida, puesto que esta cédula tiene unas de 50 a 55 horas de duración, cuando ya esta cédula está estropeada, el reglaje en el instrumento le será prácticamente imposible. Entonces, al suministrar una cédula de este tipo, normalmente viene tachada con un punto de color. En el cartoncito en el cual viene la cédula nueva, viene una equivalencia al color que tiene la cédula, la gota de pintura que tiene la cédula, a un número. Usted, cuando reciba la cédula, la coge, la introduce en el interior, va como una lámpara de bayoneta, tapa usted el tapón que también va a bayoneta, como que usted se ha fijado en el color que tiene la cédula, que corresponderá a un número entre el 1 y el 5, y para ajustar la máquina a esta cédula deberá usted guiarse a este botón de delante del panel. Este botón tiene un tapón de goma y va numerado entre 1 y 5, y dentro hay la regata para un destornillador. Usted solamente deberá introducir el destornillador y ponerlo en la posición del número que requiere la gota de pintura de la cédula, y automáticamente tendrá usted tarado la máquina para poder utilizarla de nuevo y con completa satisfacción. Una última explicación referente al analizador de gases es de que en la parte trasera, en el sensor, ustedes han visto que hay un filtro. Ese filtro se puede llenar de agua y a su vez viene a este otro. Este otro tiene un nivel máximo, que es este, de esta raya que se ve aquí. Cuando el nivel llegue el agua a este nivel que está marcado, es recomendable que a través de este grifo que se ve aquí en la parte inferior, vaciarlo, porque entonces es posible que el agua de la condensación entre dentro del sistema de la cédula. Deberán ustedes vaciarlo, este grifo, a través de este grifo, y cerrarlo de nuevo y seguir con su comprobación. Para que la comprensión de nuestras máquinas sea hacia todos los niveles y a todos los señores que adquieran la misma, rogamos que, si aún así queda alguna persona que quiera ampliar los conocimientos de la misma, o bien desea más información, nos tiene a su disposición para lo que esta persona disponga. Aparte de ello, también rogamos que, si hay alguien que nos pueda dar más ideas del funcionamiento o funcionalidad de la máquina de cara a otros menesteres, rogamos nos lo indique, porque así a lo mejor puede facilitar el trabajo a otras personas que se encuentran incapacitadas de aparatos. Muchas gracias por su atención. No queremos haber sido pesados y esperamos que pronto adquieran ustedes una MIAC 1500 Super, que verá cómo no nos dejaremos defraudados.